Ahora usted se pregunte, ¿cómo me van a recordar mis hijos? ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿Será que nuestros hijos, el día que nosotros ya no estemos, nos van a recordar como personas que estuvimos ahí, pendientes de ellos, dispuestos para poder abrazarlos, dispuestos para poder hacer algo especial en sus vidas? ¿O será que el día que nuestros hijos piensen en nosotras y nos recuerden, van a decir, mi mamá fue una mujer que tuvo cuidado de mí hasta en los momentos más complicados de la vida? Mi papá fue un hombre que tuvo cuidado de mí aún en los momentos más difíciles de la vida. Miren, a lo largo de la vida vamos a tener diferentes clases de experiencia y como padres tenemos que aprender a vivir de tal manera que la historia de nuestros hijos nos recuerde con gozo. Lastimosamente, hay hijos que cuando recuerdan a sus padres, los recuerdan con gran pesar. ¿Por qué? Porque hubo ausencia de amor, porque tal vez hubo ausencia de corrección. Entonces, yo quiero que en esta tarde podamos todos juntos reflexionar en esto y podamos decir, ¿qué van a recordar mis hijos de mí? Así es que yo quiero que en este momento pensemos en eso. ¿Qué van a recordar mis hijos de mí? Y debemos hacer una pausa y preguntarnos qué significa ser hijo. ¿Qué es un hijo? Fíjense que la respuesta no es sencilla. Nosotros podríamos decir, bueno, un hijo es aquel a quien una madre da a luz. Pero cuando nosotros pensamos en esa definición tan básica de hijo y nosotros nos ponemos a pensar en que la ciencia tiene tantos avances que hay muchas mujeres que prestan su vientre para dar a luz hijos ajenos. Hay mujeres que prestan su vientre para luego vender a esos hijos. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué significa ser hijo, podemos tener algunas complicaciones, porque yo no puedo decir, bueno, un hijo es aquel a quien una mujer da luz. No, porque pudo haber sido una madre que recibió un hijo en adopción. Puede ser una madre que tuvo que criar a hijos de una hermana, de una amiga que por designios de la vida falleció y entonces tuvo que hacerse cargo de estos hijos ajenos. Pero yo quiero que en este momento podamos nosotros pensar en nuestro rol como padres. Hay mujeres que han pasado su vida sembrando en sus hijos, pero hay formas de sembrar. Hay hombres que han pasado su vida sembrando en sus hijos, pero hay formas de sembrar. Y yo quiero que pensemos en este momento cuál es la forma en la que nosotros estamos sembrando en nuestros hijos. ¿Será que estamos sembrando de tal manera que dentro de 5 o 10 años nuestros hijos nos van a ver con admiración? ¿O estamos sembrando de tal manera que dentro de 5 o 10 años nuestros hijos van a vernos con aflicción, van a vernos con un recuerdo de dolor? Mire, yo veo el Proverbios 31. Yo quiero que si usted tiene ahí su Biblia, me acompañe en este momento a leer el Proverbios 31. ¿Por qué? Porque el Proverbios 31, en sus primeros versículos, nos hace ver el elogio que un hijo tiene hacia su madre, hacia aquella mujer que con delicadeza le dio la vida. Y dice de la siguiente manera: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a la mujer tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Quiero que meditemos en eso, en esos dos versículos. Si nosotros nos damos cuenta, esta mujer,
Este proverbio es escrito de la instrucción que un hijo recibió de su madre. Y por eso yo les preguntaba, ¿estamos sembrando de tal manera que los hijos nos recuerden con gozo? ¿O estamos sembrando de tal manera que nuestros hijos nos recuerden con pesar? Acabamos de terminar mayo y estamos en junio. Y en estos 2 meses celebramos el Día del Padre, celebramos el Día de la Madre. Y entonces, cuando yo pienso en estas 2 festividades que están juntas, yo digo, Señor, ¿será que como mamá soy digna de que mis hijos me celebren? Y hay padres que probablemente dirán, ¿será que como padre soy digno de que mis hijos me celebren? Pero yo quiero que en esta hora podamos pensar en que sí, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos ha dado la capacidad para instruir. Y según Proverbios, lo primero que nosotros podemos aprender es que vemos a una mujer que advertía a su hijo de los peligros del mundo real. Porque esa mujer, madre de Lemuel, como yo se los he comentado varias veces, algunos teólogos creen que Lemuel es Salomón mismo. Otros piensan que no, es una discrepancia entre estudiosos de la Biblia, pero independientemente de si Lemuel es Salomón mismo o no, pensemos quién podría ser la madre de este rey. Bueno, sabemos quién es la madre del rey del rey Salomón. Es Betsabé. Entonces, como conocemos quién es la madre de Salomón, y vemos en el Proverbio 31, probablemente pudo haber sido Salomón quien escribió este proverbio, o probablemente pudo haber sido un rey en alguna otra región. No lo sabemos exactamente. Pero yo quiero que veamos cómo este rey recuerda la instrucción de su madre. Porque es un dicho que él escuchó de esa mujer que lo formó. Y ese dicho es, no gastes tu energía con mujeres, pues por ellas los reyes se pierden. No le está diciendo esta madre, hijo, no te enamores, no tengas una esposa, no tengas hijos, no. Le está diciendo que no gaste su energía con esas mujeres. Le está advirtiendo de un peligro en el mundo real. Y yo quiero que en este momento, si hay padres que nos escuchan y mamás que están escuchando, que podamos nosotros ser sinceros y comprometernos delante de Dios para advertir a nuestros hijos sobre los peligros del mundo real. Y yo sé que muchas dirán y muchos dirán, bueno, pero en este tiempo tal vez no hay tanto riesgo porque nuestros hijos no pueden salir de casa. Déjame decirte que efectivamente tus hijos no pueden salir de casa, pero el peligro más grande del mundo actual está en nuestra misma casa. ¿Por qué razón? Porque nuestros hijos tienen la libertad de encerrarse en su habitación, de encerrarse en su dormitorio, pero en su dormitorio ellos tienen acceso libre a internet, a su computadora, a su celular, y entonces todos aquellos peligros que creemos que se encuentran fuera del hogar, nos damos cuenta que en realidad no están tan fuera del hogar como nosotros creíamos, sino que están adentro de nuestra casa. Y esos peligros que hemos visto que no están fuera del hogar, sino que están en nuestra casa, están acechando la vida de nuestros hijos. Y yo quiero en este momento preguntarte, ¿has advertido a tus hijos de los peligros? Como madre, para las que me conocen y están más cerca de mí, saben que empiezo mi carrera como madre. Pero aún empezando mi carrera como madre, yo estoy segura que tengo la responsabilidad espiritual de advertir a mis hijos de los peligros que puedan rodearles.
Cuando Raquelita tenía como unos 3 años, empecé a enseñarle, nena, nadie puede tocar tus partes íntimas. Empecé a enseñarle cuáles eran sus partes íntimas. Empecé a decirle, nena, nadie puede besar tus labios, nadie puede tocar tus pechos, porque esto es parte de tu intimidad como niña. Y a medida que nuestros hijos van creciendo, nosotros vamos llevando a ellos ese conocimiento que tienen que tener del peligro que les acecha. ¿Cómo enseño a un niño de 3 años que hay peligro que les acecha? Bueno, enseñémosles a cuidarse, enseñémosles a cuidar su cuerpo, enseñémosles a cuidar su integridad física. ¿Cómo le enseño a un niño de 7 años a cuidarse? Bueno, enseñémosles que hay cosas en la televisión que no son adecuadas ni para su edad ni para ninguna edad. Enseñémosles a discernir qué música ellos pueden escuchar, qué música ellos no pueden escuchar. Advirtamos, por favor, a nuestros hijos de esos peligros que pueden enfrentar. Seamos mujeres que actuamos con sabiduría. Seamos mujeres. Seamos padres. Yo sé que hay padres que escuchan estos mensajes. Seamos padres que advertimos a nuestros hijos de los peligros que les asedian. ¿Cómo puedo advertir a un niño de 12 años que hay peligros? Bueno, enséñele. Enséñele qué es la pornografía. Enséñele que la pornografía le puede hacer daño. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me preocupa tanto y por qué le estoy hablando de esto en este día? ¿Sabes por qué te estoy hablando de esto? Porque como estamos confinados a estar en casa, encerrados, ¿verdad? Probablemente hemos bajado la guardia y hemos dicho, bueno, aquí en casa a mis hijos nada les puede pasar. No, mi hermana, no, mi hermano. En casa nuestros hijos pueden padecer. En casa nuestros hijos pueden sufrir. Pueden ser víctimas de adicciones de las cuales después no van a poder salir. Por eso advirtamos a nuestros hijos de los peligros que pueden acecharle. Vemos a la madre de Lemuel advirtiéndole, no gastes tus energías con mujeres, pues por ellas los reyes se pierden. Advirtamos a nuestros hijos diciéndoles, mis hijos, no gasten su tiempo en cosas que no aprovechan. No gasten su dinero en cosas que no aprovechan. No solo advirtamos a nuestros hijos de los peligros del mundo real, sino que hablemos con nuestros hijos sobre las consecuencias que esos peligros traen y hablemos de ellos sin rodeos. Esta mujer de este Proverbio 31 es una mujer que advirtió a su hijo, pero no solo le advirtió lo que no tenía que hacer, sino que le dice, no es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Si nos damos cuenta en este proverbio, primero esta madre hizo una advertencia, pero a la par de la advertencia colocó consecuencias. Yo me recuerdo una frase de mi papá. Mi papá siempre decía, y creo que todavía lo dice, hay decisiones en nuestra vida intrascendentales que me van a afectar solo el día de hoy. Por ejemplo, qué ropa me puse, qué peinado me hice. Eso no nos va a afectar. Pero hay decisiones trascendentales que nos van a afectar por el resto de nuestra vida. Y padres, enseñemos eso a nuestros hijos.
La madre de Lemuel colocó una advertencia, pero también consecuencias. Entonces vayamos con nuestros hijos y digámosle: mi hijo, ¿por qué no vas a ver pornografía? Porque esto te va a traer consecuencias grandes en tu mente. Porque esto va a hacer que el día de mañana, cuando tú estés casado y tengas una vida sexual activa, no puedas estar en paz con tu esposa. ¿Por qué tenemos que advertir a nuestros hijos de las consecuencias del alcohol? Porque para ellos es más fácil concebir el por qué no de las cosas. Para todos es más fácil concebir el por qué no de las cosas. Porque lo prohibido muchas veces es lo más atractivo. Yo sé que todas o la mayoría, todos o la mayoría hemos visto aquel experimento de los malvaviscos y los niños. A los niños se les colocó un malvavisco y se les dijo que no podían comerse ese malvavisco durante los próximos minutos hasta que la persona que lo estaba cuidando regresara. Entonces los niños veían el malvavisco, lo olían, lo agarraban, se lo saboreaban, lo chupaban, lo ponían otra vez en la mesa donde se lo habían colocado, porque era atractivo para ellos. Muchas veces aquello que nos dicen que no tenemos que hacer resulta ser atractivo para nosotros. Pero si nosotros vamos y le decimos a nuestros hijos la advertencia de por qué no, pero a la par de la advertencia yo le llevo la consecuencia, va a ser más fácil que ellos lo entiendan. Por eso dice en el verso 6, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. En realidad, en su desesperación por instruir a Lemuel, su madre está poniendo comparaciones. Yo sé que todas lo hemos hecho. Comete esos frijolitos porque allá en África hay niños muriendo de hambre. Yo sé que todas en estos días que tuvimos frío y lluvia, les dijimos a nuestros hijos: ponete suéter porque hay niños en la calle que no tienen suéter. Vaya a acostarse porque hay niños en la calle que no tienen una cama. Entonces no es que hagamos esto por mal o por denigrar al que no tiene, sino que lo hacemos para que nuestros hijos puedan llegar a hacer conciencia. Hermanos, padres de familia, mamás que hoy escuchan, advirtamos a nuestros hijos de los peligros que pueden asediarles y de las consecuencias de esos peligros. ¿Qué pasa si nosotros no le decimos a nuestros hijos: mira, hijo, el alcohol hace que una persona se torne violenta? Agarrar lo que no nos pertenece hace que terminemos defraudando a quienes nos rodean y han confiado en nosotros. Y probablemente, yo sé que muchas veces como padres nos sentimos así. Probablemente digamos: pero ¿con qué solvencia moral yo le voy a hablar a mi hijo que no ingiera bebidas alcohólicas si su papá es alcohólico? Pero ¿con qué solvencia moral yo le voy a hablar a mi hijo que no vea pornografía si en casa tal vez sus tíos, sus hermanos mayores, su papá, su mamá, qué sé yo, ha visto pornografía? O probablemente diga: pero ¿con qué solvencia le voy a decir a mi hijo o a mi hija que no se involucre en yugo desigual? ¿Sabe con qué solvencia? Con el ánimo de decirle: hijo, yo no quiero que tú cometas los mismos errores que yo cometí. Yo no quiero que tú vayas por la vida acarreando el remordimiento, acarreando el rencor, acarreando las consecuencias, acarreando la falta de credibilidad del pueblo, haciendo los mismos errores que yo un día cometí. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana, que hay formas de instruir a nuestros hijos? No bajemos la guardia. Que estemos encerrados en casa no quiere decir que nuestros hijos han dejado de ser tentados. Y si no, pregúntenle. Yo sé que tienen hijos a la par, pregúntenle.
Ellos no han dejado de ser tentados. Al contrario, sus tentaciones probablemente han incrementado en estos días. Y una de las cosas que esta mujer enseñó a su hijo, y es uno de mis versículos favoritos, y dice: abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hermanos, esta mujer, madre de Lemuel, que algunos teólogos creen que fue Betsabé instruyendo al rey Salomón, que otros creen que pudo haber sido otro rey. No importa, es una gran lección la que nos deja, porque nos enseña a advertir a nuestros hijos de los peligros del mundo actual, porque nos enseña a enseñar, a hacer ver a nuestros hijos las consecuencias que vienen por actuar mal. Pero también esta mujer nos da una gran lección. ¿Y cuál es esa gran lección? Esa gran lección se llama enseñar a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos, a ser buenos samaritanos, a ser buenos cristianos. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a eso? Abriendo nuestra boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abriendo nuestra boca, juzgando con justicia y defendiendo la causa del pobre y del menesteroso. Esa es la instrucción correcta para nuestros hijos. Enseñarles a llevar pan al que no tiene, a hacer justicia al que se le hizo una injusticia. Y ahí, hermanas, es donde entramos ustedes y yo. Ahí, mis hermanas, es donde ustedes y yo tenemos que proveer, tenemos que bendecir, tenemos que permitir que nuestros hijos puedan crecer como buenos samaritanos. Estamos en tiempo de ayudar. Ayer hablaba con una hermana y me dice: hermana Rebeca, en este momento uno no puede llegar solo. No podemos llegar solos, no podemos llegar con las manos vacías. Tenemos que llegar con las manos llenas de víveres, con las manos llenas de alimento para los necesitados. Que nuestros hijos aprendan a dar, a ser buenos samaritanos. La semana pasada estuvimos recibiendo víveres, ropa e insumos de uso personal, y me gustó mucho una hermana que vino con su hija, y su hija venía con una gran sonrisa a dejar esa ropa en buen estado. Y yo dije: Señor, ayúdanos a que todos nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser buenos samaritanos. Papá, mamá, en el mes de mayo y en el mes de junio se festeja nuestro día, pero que seamos dignos de ser festejados, siendo padres dispuestos a advertir de los peligros del mundo, siendo padres que están dispuestos a prever las consecuencias, a enseñarle a sus hijos que van a haber consecuencias. Y si no sabemos cuáles son las consecuencias, busquémoslas. Pidamos instrucción en los pastores, en tantos libros y artículos que podemos leer. Enseñemos a nuestros hijos a ser buenos samaritanos. Y quiero hacerles una pregunta final. Y es: ¿la historia de tus hijos te va a recordar con gozo o con gran pesar? ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos? ¿Con gozo o con gran pesar? La madre de Lemuel aparece en la historia como una mujer admirable por sus buenos consejos. Pero sabemos que la historia bíblica también registra madres y padres que no supieron hacer lo correcto. Quiero mencionar algunas. La mamá de Jeroboam, Zerua.
La Biblia solo nos dice que era viuda. ¿Pero acaso le advirtió a su hijo sobre los peligros del poder? Porque vez tras vez se nos dice en la Biblia que Jeroboam pecó e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, e hizo pecar al pueblo, e instituyó su propio culto y una religión a su conveniencia. Así le recuerda la historia de la Biblia a esta mujer, madre de Jeroboam. Pero tenemos también a la madre de Roboam. ¿Qué hizo mal esta mujer? Saben que Roboam creció sin respetar a los adultos y a los ancianos. Y yo un día de estos estaba viendo y hablábamos con mi esposo y le digo, ¿cuándo nosotros le contestábamos mal a nuestra mamá o a nuestro papá? Ahí venía el cincho. Ahí venía la vara de la corrección que aleja la necedad del corazón del muchacho. Pero hoy día vemos adolescentes que van haciendo malas miradas a cualquier adulto que se encuentra. Hoy día vemos adolescentes que no solo hacen malas miradas, sino que contestan mal. Hermanos, nunca es tarde para instruir a nuestros hijos y a enseñarles el respeto a los ancianos, a los adultos. Probablemente esta mujer, madre de Roboam, ni siquiera ella misma respetaba a los adultos. ¿Y cómo se pierde esta virtud tan importante? Ya sea por imitación o por descuido. Ya sea porque el adolescente vio al padre que le contestó mal al vecino, entonces viene el adolescente y va a contestarle mal al vecino. Esta mujer, madre de Roboam, también es recordada por su mal ejemplo. Y tenemos otra. Y qué triste descripción hace la Biblia de esta madre. Dice que es una madre que da malos consejos a sus hijos y una abuela que lo llevó a la ruina. Y estoy hablando de la madre de Ocosías, de su madre Atalía y su abuela Jezabel. Mujeres que también instigaron al mal. Yo sé que todos los que en este momento estamos escuchando, ninguno de nosotros nos consideramos personas tan malas para instigar al mal a nuestros hijos. Sin embargo, déjeme decirle que hay mujeres que sí lo hacen, que hay hombres que instigan al mal a sus hijos. Cerremos con esta reflexión. ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos? ¿Cómo nos va a recordar la historia de nuestros hijos? ¿Con gozo como lo hace Lemuel? ¿O con el gran pesar y tristeza como se registran las madres de estos 3 reyes que yo les comentaba? Nunca es tarde para hacer el bien por nuestros hijos. Nunca es tarde para que lo que hagamos sea respaldado por Dios. Yo quiero que cierren sus ojos. Ahí donde ustedes están, cierren sus ojos en este momento y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él en su bondad nos llene. Padre de misericordia, gracias por este tiempo en el cual me permitiste compartir con estas mujeres, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú hagas un milagro en sus vidas. Hoy yo te pido, mi Dios, que tú llenes sus corazones, que tú obres, Señor, que tú abras esas puertas que parecen cerradas. Padre, porque yo como mamá quiero que la historia de mis hijos me recuerde con gozo y no con pesar. Y sé que hay muchas madres que en este momento te están pidiendo por hijos que a lo mejor están en el extranjero, por hijos que a lo mejor están en la ciudad capital, por hijos que ya viven aparte, Señor. Hoy yo te pido que tú les llenes, que tú les guardes, que tú les des fortaleza.